Buenas tardes a todos. Bueno, en esta clase vamos a hablar acerca del aspecto médico-legal que tiene relación con el SIDA, es decir, con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, todo lo que también se relaciona con el secreto médico profesional. Los aspectos médico-legales comprenden cuestiones que son estrictamente jurídicas y que van a estar contenidas en disposiciones generales y particularmente la ley de lucha contra el SIDA y otras de carácter ético. Nosotros vamos a estar hablando por separado de lo que son las cuestiones legales y las cuestiones éticas. En relación a ello vamos a tener en cuenta en cuestiones legales el SIDA y el secreto médico, las generalidades, la denuncia, la pareja, la familia, la escuela en relación con el SIDA y la responsabilidad médica. Y en relación a las cuestiones éticas tendremos en cuenta el paciente y el SIDA, el médico y el SIDA como enfermedad terminal, teniendo en cuenta lo que es la muerte digna. A su vez vamos también a tener en cuenta lo que tiene que ver con los pacientes que tienen esta patología en el contexto de encierro. En relación al SIDA y el secreto médico, debemos acordarnos de los que estuvimos hablando en clases anteriores, que el secreto médico hace referencia a la obligación que tienen todos los profesionales del arte de curar, que es de reservar acerca de todo lo que ven o hacen o conocen durante el ejercicio de su profesión. Y que la revelación a terceros de estos hechos, sin que tenga ninguna causa o una justa causa, causando o pudiendo a su vez causar daño, eso se constituye en un delito de violación del secreto profesional. Existe la ley 23.798 de lucha contra el SIDA y en el artículo 2 establece todas las disposiciones que tiene la presente ley y a su vez las normas que son normas complementarias y que van a tener presente, en el caso que pueda, exceder el marco de las excepciones legales taxativas al secreto médico, que siempre se interpretarán en forma restrictiva, a su vez incursionar en el ámbito de la privacidad de cualquier habitante de la nación argentina. Eso es lo que establece esta ley. El secreto reglamentario va a disponer que los profesionales médicos, así como toda otra persona que tenga ocupación en el arte de curar o en relación al ámbito de salud, tome conocimiento de que una persona se encuentra infectada por el virus del HIV o se halla enferma de SIDA, tienen prohibido revelar toda información que tengan que ver con ello y no pueden ser obligados a suministrarla, salvo en algunas circunstancias especiales. Bueno, en primera instancia, a la persona infectada o enferma o a su representante, si se trata de un incapaz, bueno, ahí sí se tendría que revelar. A otro profesional médico cuando sea necesario para el cuidado o tratamiento de esa persona infectada o enferma. A su vez, a los entes del Sistema Nacional de Sangre que fue creado por el artículo 18 de la ley 22.990, y a su vez esta ley lo menciona en los distintos ítems, es decir, en el A, B, C, D, F, G, H, I, que allí está contemplado, digamos, esta patología. Al director de la institución hospitalaria, en su caso, es decir, al director de su servicio de hemoterapia con relación a las personas que están infectadas o enfermas y que sean asistidas en ellos cuando tenga o resulte necesario la asistencia. A los jueces en virtud de auto judicial dictado por el juez en causas criminales o en las que se ventilen asuntos de familia. También se lo va a tener en cuenta esta revelación a los establecimientos mencionados en el artículo 11, inciso B, de la Ley de Adopción 19.134. Esta información solo podrá ser transmitida a los padres sustitutos, guardadores o futuros adoptantes, y bajo la responsabilidad del médico a quien o quienes deban tener esa información para evitar un mal mayor.
En relación a la denuncia, debemos tener en cuenta que el SIDA es una enfermedad de denuncia obligatoria. Eso está establecido en el artículo 10 de la Ley 23.798, donde establece que debe denunciarse los casos de SIDA. Pero no es obligatoria la denuncia de los casos de portadores del virus, sino aquellos casos de SIDA, propiamente dicho, que están configurados por la presencia de infecciones oportunistas y o neoplasia con serología positiva. En este punto la ley lo que dice que la notificación de casos de estos enfermos de SIDA deberá ser practicada dentro de las 48 horas de confirmado el diagnóstico en los términos y formas establecidas por la ley 15.465. En idénticas condiciones se va a comunicar el fallecimiento de un enfermo y de las causas de su muerte. A su vez, la ley 15.465, en el artículo 4, dice que está obligado a la notificación a quien, al médico que asista o haya asistido a ese enfermo o portador, o hubiere practicado su reconocimiento o el de su cadáver. En lo que tiene que ver con la pareja, bueno, debemos recordar que frecuentemente hay una colisión o un choque con el deber de guardar el secreto en el caso en el que deba advertirse a potenciales víctimas. Esto fue establecido porque hubo conflictos legales que se fueron o que se evidenciaron en lo que se llama doctrina de Tarasov, que tiene jurisprudencia norteamericana, y allí lo que se estableció es que el derecho al secreto no existe si el profesional tiene elementos que son razonables para creer que el paciente, por su estado mental, puede ser peligroso para sí o para terceros o sus bienes. Entonces, lo que se estableció es que se revele el secreto eh, si es necesario, ¿para qué? Para evitar un daño. Y en esa circunstancia lo que hicieron los jueces es fijar como límite el secreto profesional en el momento en que está en juego la vida o la salud de terceros. Entonces, el deber de confidencialidad va a terminar donde comienza el peligro para la comunidad, que esto entonces quedó establecido en esta doctrina de Tarasov en el año 1976. El hecho que esta persona o que está infectada y exponga a su vez a su pareja al contagio de la enfermedad, entonces esta persona no le revela su condición de infectado, puede ser considerado como un hecho violento o injurioso para la víctima, y en esta circunstancia va a obligar al médico a la adopción de medidas de protección. La comunicación de la enfermedad al miembro sano de la pareja se debe realizar si el infectado tiene conductas riesgosas o a su vez trastornos de personalidad que hagan presumir al médico que puede darse la posibilidad del contagio. En este caso, el médico tiene el deber legal y ético de informar, ya que de esa manera va a evitar que se ocasione un daño en la persona. En lo que tiene que ver con la familia, en este ámbito también se justifica, desde los puntos de vista tanto ético como legal, la revelación a la familia si uno de sus miembros infectados por este virus de HIV tiene conductas peligrosas para sí o para terceros, valiendo las mismas consideraciones hechas con respecto a la pareja, como lo mencionamos hace un ratito. En el ámbito escolar debe prevalecer una actitud de mayor protección de la confidencialidad de los alumnos que porten el HIV, previniendo las consecuencias que podrían darse si esta situación es conocida por otros alumnos o sus padres. En este sentido, los padres del niño portador asintomático del virus deberían poner en conocimiento a las autoridades de tal situación para que se tomen las medidas de prevención adecuadas. En el caso de la pareja, la familia y la escuela, la revelación del estado de portador de este virus de inmunodeficiencia humana en las condiciones que se precipitan
tiene su resguardo y base de sustentación legal en el inciso séptimo del artículo 22 del decreto reglamentario de la Ley de Lucha contra el SIDA, cuando autoriza dicha revelación bajo la responsabilidad del médico a quienes deban tener esa información para evitar un mal mayor. Por otro lado, la revelación de la condición de portador de este virus por parte del médico en los ámbitos que fueran explicitados encuentra la justa causa cuando existe un peligro respecto de un tercero en forma cierta e inminente, es decir, una pareja sexual, por ejemplo, debiendo siempre evaluarse la colisión entre el derecho a la privacidad del paciente o portador y el bienestar de la comunidad, debiéndose determinar en cada caso particular cuál de ellos tiene mayor jerarquía y actuar a su vez en consecuencia. La responsabilidad médica y el SIDA, bueno, en esto tenemos que tener en cuenta lo que se menciona en la ley 23.798 y el decreto reglamentario, donde contempla la relación entre el médico y el paciente que es portador del HIV y que a su vez establece la obligación de aquel y los derechos del paciente, poniendo a su vez de relieve las cuestiones que son relativas al consentimiento informado como expresión de voluntad del paciente previa a la información que se considere necesaria de aceptar o rechazar una práctica y que liga contractualmente o a dos titulares perfectamente que sean identificables. Bueno, teniendo en cuenta el artículo 6 de la ley 23.798, lo que dice es que establece que todos los profesionales que asistan a las personas que son integrantes de grupos de riesgos de adquirir este síndrome del que estamos hablando, están obligados a prescribir todas las pruebas diagnósticas que sean adecuadas para detectar directa o indirectamente la infección. El decreto reglamentario señala que el profesional médico tratante va a determinar las medidas de diagnóstico a que deberá someterse ese paciente, previo obviamente al consentimiento informado que le otorga a este profesional. Y a su vez, este profesional le asegurará la confidencialidad y previa confirmación de los resultados, lo que va a hacer es asesorar debidamente. Esto de ello se dejará constancia en un formulario que fue aprobado por el Ministerio de Salud y Acción Social y allí en el procedimiento que se señala en el artículo 8 dice que los profesionales que detecten este virus de inmunodeficiencia humana o que posean presunción fundada de que una persona es portadora de este virus, deberá informarle a esta persona sobre el carácter infectocontagioso que tiene esta enfermedad, los medios, las formas de transmitirlos y a su vez su derecho a recibir asistencia adecuada. Bueno, el decreto reglamentario dice que esta información exigida se efectuará mediante una notificación fehaciente y que esta notificación tiene un carácter reservado, se extenderá a su vez tanto el original como el duplicado y se le dará a la persona portadora del virus HIV. Este lo que va a hacer es devolver la copia firmada y esa copia firmada será archivada por el médico tratante como una constancia de que se cumplió con lo establecido por ese artículo y se extiende por profesionales que detecten el virus a los médicos tratantes. El secreto médico y la responsabilidad médica y el SIDA. Donde más se pone de manifiesto el entrelazamiento de estos dos aspectos es cuando hay cuestiones laborales, ya sea en el ingreso de la persona que va a trabajar y en la permanencia que tenga esta persona en una determinada actividad. Si nosotros queremos hacer una detección, o la persona, mejor dicho, que va a ofrecer un trabajo, quiere realizar la detección del virus de inmunodeficiencia humana como elemento de examen preocupacional, lo que tiene que tener es el contar con el consentimiento del postulante, porque si no hay ese consentimiento,
del postulante, estaría infringiendo el artículo 6 del decreto reglamentario. El deber de información del médico al empleador está condicionado al tipo de tareas que va a desarrollar el trabajador, y la comunicación se va a justificar únicamente para impedir que el trabajador siga cumpliendo tareas que van a significar un detrimento, ya sea para su salud, agravamiento de la enfermedad que tenga, de esta enfermedad que tiene el paciente, o que represente un riesgo para terceros. La directiva que tiene la Organización Mundial de la Salud y la OIT dice que la infección por el virus del SIDA no entraña por sí misma limitación alguna para la aptitud por el trabajo. Si ésta se encuentra menoscabada, lo que se deberá tomar es medidas para efectuar un cambio razonable de las condiciones de trabajo. Y la infección por el HIV no es motivo para el cese de la relación laboral, debiendo ser tratados como cualquier otro trabajador enfermo. En síntesis, se va a justificar la revelación al empleador si el trabajo va a perjudicar al trabajador o si por las características de la tarea puede transmitirse a otro trabajador. Bueno, de esta forma queda bajo el criterio médico el manejo de esta información y el médico es el que va a decidir si va a revelar o no ese dato. Entonces, la armonización de los principios que se ponen en juego deberá conciliar el derecho a la privacidad y a no ser discriminado frente al derecho de la comunidad que exige medidas para el control de la enfermedad, debiendo a su vez resolverse ese conflicto en forma particular en cada caso que se presente. Bueno, ahora vamos a ver el SIDA, el HIV y el SIDA en el contexto de las personas que están en el contexto de encierro, es decir, en los internos. Existen muchas prácticas de alto riesgo para el contagio de HIV, SIDA, como las relaciones sexuales sin protección, las inyecciones de drogas, las agresiones con armas punzocortantes, también los tatuajes efectuados con instrumentos que no están esterilizados. Por lo tanto, todos los internos deben recibir información clara, objetiva y libre de prejuicios sobre el HIV y SIDA, formas de contagio y desarrollo de la enfermedad a fin de prevenir y poder vivir en armonía sin temores o prejuicios. Deberá a su vez mantenerse en reserva la identidad de los internos que se encuentren portando el HIV o que tengan SIDA. Estos internos deberán ser integrados inmediatamente a los programas existentes en la red y a las microredes del Ministerio de Salud para su atención y tratamiento correspondiente. Bueno, en la medida de lo posible, estas personas van a ser ubicados en ambientes donde puedan recibir la atención, preferentemente que su condición de portadores de HIV-Sida lo requiera. En el caso de traslado de estos internos, el director y el responsable del área de salud del establecimiento penitenciario, que sería de origen donde se encuentra alojada esta persona, serán responsables de hacer entrega al área de salud del establecimiento penitenciario receptor en el más breve plazo los medicamentos que fueron prescriptos y que fueron a su vez otorgados por el programa de salud. No debe permitirse que el interno suspenda el tratamiento ni un solo día. Es responsabilidad del establecimiento penitenciario receptor integrar a ese interno inmediatamente al programa de salud que corresponda a su jurisdicción. El SIDA y el paciente. El derecho al conocimiento de la enfermedad está contemplado en la ley. En efecto, al referirse a las excepciones del secreto médico del artículo 22, inciso 1 del decreto reglamentario, dice que el médico debe suministrar esta información a la persona infectada o enferma o a su representante legal si se trata de un incapaz. En este aspecto y como elemento esclarecedor, en algunos casos conflictivos, convendría
remitirse a las normas sobre el secreto profesional que están contenidas en los artículos 68 y 76 del Código de Ética Médica de la COMRA, en el que contempla la posibilidad de que la revelación de la enfermedad podría perjudicar al paciente y la obligación de suministrar el diagnóstico de la enfermedad solo al paciente y allegados más inmediatos. La ley 17.132, en el artículo 19, que habla sobre las obligaciones de los médicos, contiene disposiciones que son relativas al derecho de los pacientes respecto a la negativa a la internación tal como estaría indicada en los pacientes que cursan el estadio 4 de la enfermedad. En el inciso 3, el artículo 19 dice que el médico está obligado a respetar la voluntad del paciente en cuanto sea negativa a tratarse o internarse. El médico y el SIDA. El médico es un trabajador de la salud que está en riesgo de adquirir la enfermedad durante el ejercicio de su profesión a través de los líquidos contaminados o el instrumental infectado. La literatura señala que la tasa de seroconversión es del 0,23%, es decir, que aproximadamente en 1 de cada 500 casos denunciados como accidente se produjo la infección. En relación a este tema está la cuestión del profesional portador asintomático del virus. En este sentido, existe como antecedente cuestionable en su aplicación el artículo 20, inciso 17 de la Ley 17.132, que establece como una de las prohibiciones de los médicos la de ejercer profesión mientras padezcan enfermedades infectocontagiosas. Como enfermedad terminal. En relación a este tema, tenemos que hablar acerca de lo que se llama muerte digna, donde toda persona enferma tiene derecho a la salud y a una muerte digna en el caso de enfermos de SIDA en periodo terminal y a su vez hallándose en pleno uso de sus facultades mentales, debe respetarse la decisión del enfermo en cuanto a someterse a tratamientos o a internarse. En este sentido, son de aplicación y observación desde el punto de vista ético el principio de autonomía y desde el punto de vista legal lo establecido en la Ley del Ejercicio de la Medicina número 17.132, cuando en el artículo 19, inciso 3, dispone que se debe respetar la voluntad del paciente en cuanto sea negativa a tratarse o internarse. En el caso de detenidos que se encuentran afectados de una patología en estadio terminal, la Ley 24.660 establece para este supuesto que el condenado podrá cumplir la pena impuesta en forma ya sea domiciliaria, siempre que haya un pedido de algún familiar, persona o institución responsable, previo informe especializado, y en el caso del SIDA se considera que se está en presencia del estadio terminal cuando se reúnen los siguientes datos clínicos y de laboratorio, es decir, serología positiva para HIV, más de una patología marcadora de SIDA, CD4, que es un tipo de glóbulos blancos y que hay menos de 50 por milímetros cúbicos en 2 estudios sucesivos con 30 días de diferencia, falta de respuesta al tratamiento antirretroviral con indicación adecuada y tratamiento fehaciente, y manifiesta dificultad psicofísica para valerse por sí mismo. Bueno, hemos llegado al final del tema. Le agradezco la atención por sobre todas las cosas y estamos en contacto por cualquier inquietud que se presente o que me quieran hacer llegar. Muchísimas gracias por su atención nuevamente.